Comenzamos entonces las actividades de nuestro segundo día del segundo Congreso Internacional sobre Cultura Visual Iberoamericana, siglo XVI al XIX, Espacios Sacros, Concepción, Superposición y Vivencias de lo Sagrado. Arrancamos con nuestra mesa número 1, en la cual voy a ir presentando a los ponentes que nos acompañan, que son Cecil Michaud, Andrea Tejada, Vanina Escóquera, Fernando Guzmán y Elvira Pérez. Para nuestra primera mesa, como les decía, hasta las 11 de la mañana. Pero comenzaremos con la presentación de Cecil Michaud. Cecil Michaud, que nos va a presentar Sacralidad, Plasticidad e Historicidad, el programa iconográfico de la Sacristía Limeña de la Compañía de Jesús en el antiguo Colegio Máximo de San Pablo. Cecil Michaud es doctora en Historia del Arte, profesora principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, directora de la Maestría en Historia del Arte y Curaduría, que actualmente coordina por la PUCP del proyecto colaborativo Empires, Environments, Objects en el Instituto Max Planck de Historia del Arte de Florencia. Sus investigaciones se centran en la cultura visual del Virreinato del Perú, especialmente en las interacciones entre producción literaria y objeto artístico, así como entre las fuentes visuales europeas y sus correspondientes fenómenos de reinvención para las necesidades americanas. Entonces empezamos. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación y estoy muy feliz de estar aquí en Buenos Aires. Quería solamente confirmar que se puede ver, porque en la pantalla aparece otra cosa. Yo ahora acá en la computadora he puesto lo mío. No sé si nos pueden confirmar, se está viendo. No estamos viendo la pantalla de Zoom en este momento. Espérate un momento, a ver si. Sí, parece que hay un fenómeno de disociación. Ah, por el Zoom, seguro. Esa. ¿Ves? Pero, Ya. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, continuamos. Listo. Bueno, quisiera compartir hoy con ustedes algunas reflexiones sobre el espacio sacro, que es la sacristía de la Compañía de Jesús en el antiguo Colegio Máximo de San Pablo, hoy Iglesia San Pedro, en Lima, haciendo dialogar tres dimensiones que ya están enunciadas en el título de mi ponencia: sacralidad, plasticidad e historicidad. Para ello me concentraré especialmente en el programa iconográfico decorativo que se puede apreciar en la sacristía. La función sumamente específica de este espacio sacro, reservado en primer lugar a los sacerdotes antes y después de dar la misa, dentro del conjunto de la iglesia y del colegio, conllevó a una ornamentación no solamente plásticamente deslumbrante, sino también a una innegable densidad conceptual. Voy a intentar aquí arrojar algunas luces sobre estos puntos. Primero, un acontecimiento. El 20 de octubre de 1687, a horas de la madrugada, la ciudad de los Reyes, el puerto del Callao, así como toda la costa central del Virreinato del Perú, de Chancay a Pisco, sufrieron uno de los terremotos más funestos de su historia. Pocos meses después, la letra annua de la provincia del Perú correspondiente a los años 1685-88, mandada a Roma para informar sobre los acontecimientos vividos, da el siguiente informe. Basta decir que quedó la ciudad sin templos, sin torres ni palacio, sin casas ni habitación, a lo menos con poquísimas seguras. Quedó nuestro templo absolutamente bueno, y de los templos grandes de Lima, el único. Sus arcos y bóvedas firmes hacían sombra a los que no hallaban otras iglesias en que guarecerse. La bóveda de la sacristía despidió un gran pedazo, y aunque sirve y ha servido como antes, por no haber el daño pasado a las paredes, nos aflige no verla en su antigua hermosura, pero ya la está recobrando. Este relato claramente busca tranquilizar a las autoridades romanas de la Compañía de Jesús respecto a lo ocurrido, pero también, y se puede leer estas líneas en clave política, lo haré al final, ¿no? Procura enfatizar cuánto resistió el templo jesuita frente a las demás iglesias.
Sobre esta dimensión regresaré, de hecho, al final de mi intervención. Por el momento, solo destacaré la información fáctica, no menos valiosa, que este informe nos da sobre la sacristía. Para el 1687, parecía entonces ya terminada, y por ello mismo había sido dañada su gran hermosura. Antes de observar esta hermosura desde una perspectiva más plástica, quisiera abordar una primera dimensión histórica, la que introducen los jesuitas de Lima en la misma concepción arquitectónica decorativa del espacio sacro de la sacristía. Por ello también me importaba saber cuándo ésta había podido ser culminada. En efecto, el espacio interior de la sacristía parece claramente haber sido concebido en torno a una obra que no data del siglo XVII, como la sacristía misma y su ornamentación, sino del siglo anterior. Se trata del imponente lienzo que ven al fondo, ahí en la imagen, de más de 3 metros por 4, de la coronación de la Virgen del pintor italiano, miembro de la compañía, Bernardo Vitti, llegado al Perú en el último tercio del siglo XVI y quien originalmente había pintado esta obra en los años 1580-82 para el altar mayor de la segunda iglesia del colegio. Al mirar cómo este lienzo, al igual que muchas otras pinturas del espacio, está empotrado en una estructura de madera que corre en el muro testero, las paredes laterales y el muro de entrada, se entiende que estamos ante una suerte de reempleo, para usar un término arqueológico, o sino más bien en términos de la historia visual de la compañía, ante un fenómeno casi de reliquia artística, con la integración a la estructura de una obra que al momento de la decoración de la sacristía tenía ya al menos unos 80 años de antigüedad. Esta decisión se puede mirar desde varias perspectivas. La primera es que Bernardo Vitti fue sin duda una figura de fundamental importancia en la compañía para la ornamentación de sus iglesias y colegios en las principales ciudades de la provincia peruana, donde él mismo trabajó in situ o donde se mandaron sus obras, sea que éstas fuesen partícipe de la difusión del dogma cristiano o de uso más privado para los mismos jesuitas. Por lo tanto, no debe sorprendernos que el primer lienzo que pintó el italiano para la compañía en la iglesia limeña haya sido guardado como un tesoro y se haya ganado posteriormente un lugar protagónico, activando así el espacio de la sacristía a través de su dimensión histórica. Desde una perspectiva hermenéutica, esta vez, es sugerente la creación del conjunto de los 3 lienzos del muro testero, la coronación de la Virgen, es decir, la Virgen como reina de los cielos, en Asunción y rodeada de santos y ángeles, flanqueada ahora en el espacio de la sacristía de un Salvador Mundi a la izquierda y una Virgen Inmaculada a la derecha. Atribuidos en ese caso por el padre Vargas Ugarte a Diego de la Puente, pero por las fechas de decoración es probablemente un poco más posterior, entonces más del taller. Como sabemos, pese a las tensiones desde siglos entre franciscanos, defensores de la Inmaculada Concepción de María, y dominicos, opositores a ella, en Europa y luego en América colonial, y pese a que el dogma en sí se haría oficial recién en 1854, el culto a la Inmaculada se iría imponiendo poco a poco, con el gran impulso de los jesuitas, quienes contribuyeron mucho a que se desarrollase este culto, por medio de la formación en sus colegios, de los sermones, pero también del teatro y de las artes visuales. En Lima, ya José de Acosta, en su De Cristo Revelato, publicado en 1590, y luego el que fuera rector del Colegio Máximo de San Pablo entre 1659 y 63, Diego de Avendaño, en la introducción a su Problemata Teológica, defendieron claramente la concepción inmaculada pasiva de María. En relación a nuestra sacristía, y especialmente a su muro testero, me interesa particularmente un pasaje del 10º sermón del sacerdote limeño José de Aguilar, del año 1681, sobre el tránsito, la asunción y la coronación de la Virgen. Cito: el morir en María, ya vimos, fue pasar de su cuerpo al cuerpo de Cristo, donde experimentó toda suerte de dolores. El resucitar fue pasar del cuerpo de Cristo al suyo propio. Fin de cita. Si vinculamos el ambiente teológico jesuita, defensor de la posición inmaculista,
la tesis de la unión carnal espiritual de María en su proceso hacia el cielo, con su Hijo resucitado, y finalmente la preocupación muy profunda de la compañía por ser, en primer lugar, una orden salvadora de almas, entonces el muro testero de la sacristía adquiere un sentido muy particular, al unir visualmente una coronación y asunción de la Virgen, un Salvador Mundi y una Virgen Inmaculada. La Virgen María, libre de pecado original desde su concepción y reina de los cielos, está unida en cuerpo y alma a su Hijo resucitado, Salvador del mundo, Redentor de los pecados, y por tanto, ella también es partícipe de esta salvación por venir. En otras palabras, los jesuitas del Colegio Máximo de San Pablo de Lima han creado un programa iconográfico plenamente acorde con los cultos, escritos y sermones de aquellas décadas, pero posiblemente quisieron, además, reflejar sus preocupaciones teológicas y misioneras al insertar estos lienzos en un mismo conjunto pictórico-escultórico totalmente inseparable. El ilustre lienzo de Vitti, pintado unos 80 años antes, que devino en el contexto de la sacristía en una suerte de imagen fundacional para la cual fue concebida toda la decoración, adquiere en este entorno una nueva dimensión teológica. Si bien no pretendo que la unión visual Coronación, Asunción, Inmaculada y Salvador Mundi sea exclusiva de la compañía, sí creo que encuentra en la sacristía jesuita un eco particular por las ideas que profesaba y las acciones misioneras que llevaba a cabo la Sociedad de Jesús. Bien, ahora miremos de más cerca la extraordinaria plasticidad de este espacio sacro, que le valió el calificativo de hermoso, como recordaremos en la letra Anoa. Por supuesto, entiendo aquí el concepto de plasticidad como la convivencia de objetos, materiales y técnicas de gran riqueza y variedad. En este caso, la estructura de madera de caoba esculpida y dorada que corre en el muro testero se convierte en un conjunto de retablillos en las paredes laterales y en el muro de entrada, albergando muchos lienzos empotrados en ellos. La restauración de la serie de los santos fundadores en el año 2019, sobre la cual voy a regresar en un momento, dejó en evidencia durante el desmontaje, como pueden ver aquí en la foto, que los retablillos no presentaban pintura mural ni azulejos detrás de ellos, por lo que se puede concluir que el conjunto decorativo con sus distintos elementos y materialidades, estructura de caoba, lienzos y azulejos, ha sido concebido y ejecutado como un todo. Sobre la pintura mural ornamental también presente en el espacio, no me pronunciaré porque falta más investigación, ¿no?, para poder fecharla, pero existe. Y en cuanto a las pinturas que pueden ver un poquito ahí en el techo, pinturas sobre maderas que representa la vida de San Ignacio, son posteriores al terremoto de 1746. Al contemplar el interior de la sacristía, se hace de inmediato muy vívida y deslumbrante la combinación de formas y colores, con juegos de luces y sombras provocados precisamente por la variedad de materiales presentes, que ocupan cada centímetro del espacio. Los retablillos de madera de caoba esculpida y dorada le otorgan un especial volumen y resplendor, y esta luz dorada hace juego con la paleta pontormesca, podríamos decir, del lienzo de Vitti, que a su vez hace eco a los colores dominados por el amarillo, el celeste y el blanco brilloso de los azulejos. Pensando en la función tan específica de la sacristía y en el contexto mismo de las prácticas de la compañía vinculadas a la imagen, no cabe duda que tal sofisticación y opulencia visual tuviera entre sus objetivos preparar espiritualmente al sacerdote antes del culto, para que éste, rodeado de santas y santos, modelos de virtud, al absorber la energía plástica del espacio sacro, pueda elevar su alma. En la continuación de esta idea, y regresando a la historicidad de este espacio sacro, quisiera hablarles todavía de dos componentes esenciales del programa iconográfico iconológico de la sacristía. La serie de lienzos que retratan a los fundadores de religiones y los santos y mártires jesuitas que aparecen en los azulejos.
En el cuaderno de diligencias del Colegio Máximo de San Pablo, redactado en 1767, que se conserva... ¿Se puede? Ya, ¿no? No, todavía. Hay un eco. Ya está, ¿no? En el cuaderno de diligencias del Colegio Máximo de San Pablo, redactado en 1767, que se conserva en el Archivo Nacional de Chile, se mencionan 21 lienzos de 2 varas de alto y vara y cuarto de ancho, de los patriarcas de todas las órdenes religiosas. Fin de cita. Las fuentes iconográficas de estos lienzos ya están identificadas. Se trata de grabados de Cornelis Gale, el Viejo, quien trabajó de manera recurrente para la Compañía de Jesús en Amberes, su ciudad natal. Las planchas grabadas han sido publicadas en esa ciudad en 1630 y posteriormente en 1634 para ilustrar el libro que tienen aquí en la pantalla, y lo voy a traducir, el abreviado de las vidas de los principales fundadores de religiones de la Iglesia, representados en el coro de la abadía de San Lambert de Liesi en Hainaut. El autor de este libro no es nadie menos que el padre jesuita Étienne Binet, quien fuera rector de los colegios jesuitas de Rouen y París, y llegó a publicar entre Rouen, París, Amberes y Londres unos 45 escritos. Si bien no se puede excluir que los grabados de Gale hayan llegado a Lima como colección de planchas sueltas, lo más probable, sin embargo, es que sea el abrégé, el abreviado del padre Binet, desde la imponente biblioteca del Colegio Limeño, el que haya servido de fuente visual. Además, se puede comprender fácilmente la voluntad de los jesuitas limeños de usar una serie grabada como modelo en el contexto más amplio de una tradición muy anclada en la compañía, la de promover, como sabemos desde su creación, nuevas formas de espiritualidad a través de la estampa religiosa, que fungiese no solamente de ilustración, sino también de soporte a la meditación y a la introspección. Como lo da a entender el título del libro del padre Binet, y lo vuelvo a repetir porque es un poco largo, ¿no? Es el abreviado de las vidas de los principales fundadores de religiones de la iglesia, ¿no? Que está en el coro de la abadía de Saint-Lambert de Liesi. Estos grabados se basan en unos lienzos, hoy desaparecidos, que se encontraban en el coro de la iglesia de la abadía benedictina Saint-Lambert de Liesi, un pequeño pueblo hoy a la frontera entre Francia y Bélgica, en la región histórica del Ducado de Hainaut. Estos lienzos, desgraciadamente, fueron destruidos durante la Revolución Francesa, por lo cual se conserva de ellos solamente la huella visual, podríamos decir, de los grabados. Y aquí los pueden ver muy pequeño, no sé si se puede ver con la flecha. Están aquí estos medallones que están ahí arriba. El padre Binet empieza su abrégé con la siguiente frase. Estuve encantado pasando por vuestra abadía tan famosa. Vi ahí 3 tipos de santos, vivos, muertos y otros en pintura. Luego se dirige a los frailes de la abadía, describiendo los grabados de su libro y los lienzos de la siguiente manera. Las imágenes son los retratos de vuestro coro y de vuestros corazones, en francés, de votre cœur et de vos cœurs, donde están los originales de las virtudes vivientes de aquellos venerables fundadores. Tenéis encima de vuestras cabezas a todos estos santos mientras cantáis, mas mientras lloráis en vuestras celdas, los grabáis vívidamente en vuestros corazones. En francés es más bonito porque votre cœur et de vos cœurs suena igual, pero no son 2 palabras distintas. Estos santos en pintura y espejos de virtud fueron entonces recreados en Lima para propiciar
el recogimiento y la contemplación en el espacio de preparación espiritual de la sacristía, ante grandes figuras religiosas del pasado, permitiendo al mismo tiempo a los jesuitas limeños inscribir a la compañía en esta secuencia histórica de la creación de órdenes. Esta serie de santos fundadores de las religiones no constituye para nada un unicum en Lima. Basta mencionar la majestuosa serie mandada hacia 1640 por el obrador de Zurbarán a la ciudad de los Reyes para el convento de la Buena Muerte de la Orden Hospitalaria de los Camilos. Pero en el Colegio Máximo de San Pablo, la serie fue destinada a la sacristía, lo que puede reflejar una visión propiamente jesuítica de la relevancia de este espacio. Un fenómeno muy similar, asimilable a una proyección histórica que se puede leer tanto hacia el pasado como hacia el futuro, sucede con los santos y mártires jesuitas representados en los azulejos de la sacristía. Estos azulejos han sido investigados por Dionisia Pedrosa, quien gracias a las evidencias documentales ha demostrado que se realizaron en la segunda mitad de los años 1650 en el taller limeño de Juan del Corral, ¿no? Mucho tiempo se pensó que eran sevillanos. No obstante, para esta fecha, y como lo recuerda también Pedrosa, varios de los miembros de la compañía representados ahí con atributos de santidad, si bien estaban beatificados, aún no estaban canonizados, por lo que representarlos con nimbo constituye una decisión políticamente sugerente, si tomamos en cuenta la prohibición del Papa Urbano VIII del año 1625. Es el caso del mismísimo Francisco de Borja, canonizado recién en 1671, o de Estanislao de Cosca y Luis Gonzaga, ambos canonizados recién en el 1726. Y en cuanto a los tres mártires jesuitas de Japón, Diego Quisay, Pablo Miki y Juan Goto, habrá que esperar el año 1862 para su canonización. Con este hecho, regresamos de cierta manera al relato de la letra annua del año 1687 que les leí al inicio. ¿Cuánto había resistido el templo jesuita ante el terremoto? Ningún otro templo se había mantenido en pie, según la carta. Con esta misma lógica, y según una estrategia de glorificación martirial y de defensa de sus figuras históricas y heroicas, común en realidad a todas las órdenes presentes en la América colonial, la representación de miembros de la compañía como santos antes de su canonización en este espacio solemne no solo se constituye como un modelo adicional de virtud a meditar en este lugar sacro, sino que parece expresar la voluntad de los jesuitas limeños de reafirmar su legitimidad más allá de las normas. El programa iconográfico y decorativo de la sacristía limeña, más allá de su deslumbrante visualidad, parece entonces estar jugando constantemente entre pasado, presente y la posteridad, contribuyendo así a los constantes esfuerzos de posicionamiento de los jesuitas en la intensa y competitiva vida religiosa de la Lima del siglo XVII. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecil. Vamos a continuar con las ponencias y dejamos al final tiempo para preguntas, así que les pido que las vayan preparando. También a quienes nos siguen en las redes pueden enviar las preguntas, nosotros vamos a ir recopilando para pasarlas a nuestros ponentes. Entonces, continuamos con la presentación de Andrea Tejada. No sé si tengamos ya la conexión con Andrea. Perfecto. Buenos días, ¿me Entonces escucha? voy a pasar a presentar a Andrea. Andrea, que es de la Pontificia Universidad Católica del Perú y que forma parte del equipo de investigación del Max Planck Institute. Ella nos va a presentar una aproximación a la comprensión del espacio litúrgico de la Iglesia de Santo Tomás de Aquino de Rondocán a través de las fuentes documentales. Andrea Tejada es magíster en Historia del Arte y Curaduría por la Pontificia Universidad Católica del Perú, actualmente candidata a doctora en Historia por la misma universidad y forma parte del proyecto Max Planck Partner Group Empires, Environments, Objects de la Pontificia Universidad Católica con el Posthistorisches Institut en Florence.
Su investigación se centra en el arte virreinal en el Perú, con particular interés en el pintor jesuita italiano Bernardo Vitti y su alcance en la escena virreinal peruana. A partir de septiembre de 2023 estará realizando estudios de intercambio en la Universidad Complutense de Madrid, donde completará su investigación en el Archivo Romano Jesuita. Bueno, entonces, adelante. No sé si nos está escuchando en Días. este momento, ¿Pueden Andrea. confirmar si me están escuchando? Sí, perfecto, te escuchamos perfecto. Adelante. Bien, gracias. Voy a compartir la pantalla. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se está viendo? Sí, se ve bien. Perfecto, voy a mover esto. Bien, gracias por la presentación. Inicio agradeciendo a los organizadores de este segundo Congreso sobre Cultura Visual Iberoamericana, titulado Espacios Sacros. Mi ponencia lleva por nombre Una aproximación a la comprensión del espacio litúrgico de la Iglesia Santo Tomás de Aquino de Rondoca. He dividido esta presentación en dos momentos. En el primer momento voy a describir el espacio sacro y la razón del ser del mismo, y en el segundo momento voy a reseñar 3 series de lienzos que forman parte del programa iconográfico de la Iglesia Santo Tomás de Aquino y que han permanecido íntegros dentro de la Iglesia desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta la actualidad. En la tradición cristiana, el espacio sacro por excelencia es la Iglesia, lugar donde se celebra la Eucaristía. ¿Cómo nace y se usa el espacio litúrgico en una iglesia rural virreinal peruana? ¿Es producto de una intuición en cada pueblo o tiene su origen en un pensamiento estructurado donde cada parte de dicho espacio cumple una función precisa y su existencia, ubicación y características puede ser conocido? Una confrontación de dichos espacios con las fuentes documentales permitirá aproximarse a la comprensión del origen de estos espacios litúrgicos. Para ello, tomaremos como caso de estudio la iglesia de Santo Tomás de Aquino de Rondoca y haremos referencia al espacio sagrado, mostrando la importancia de las fuentes escritas para su comprensión. Rondoca es un pequeño pueblo ubicado en los Andes peruanos, a 3.365 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra en la provincia de Acomayo, en el departamento de Cusco. Actualmente es la sede de un distrito que abarca diversas comunidades campesinas y durante casi 3 siglos fue un anexo del curato de San Juan de Quiguares en el partido de Quispicanchis en el arzobispado de Cusco. La zona estuvo hasta la segunda mitad del siglo XVIII a cargo de los dominicos, de allí la advocación de Santo Tomás de Aquino. Se trata de una iglesia de una sola nave, longitudinal, con gruesos muros de adobe, cubierta con un techo a 2 aguas de par y nudillo, que mide aproximadamente 34 metros de largo por 8 metros de ancho. Interiormente está conformada por 3 espacios claramente definidos: el sotacoro y el coro alto sobre el ingreso, la nave de los fieles y el presbiterio. Este último separado de la nave por un alto arco de medio punto y elevado algunas gradas. En el presbiterio se cuenta con un techo ligeramente más alto que el de la nave, y dentro del presbiterio hay 2 zonas, una baja y otra más alta, donde se encuentra el altar mayor. La iglesia cuenta además con otros espacios conexos: un atrio previo al ingreso, que es el espacio de transición entre la plaza frente a la cual se levanta, y el interior del recinto sacro. Luego está el baptisterio, ubicado en el lado de la epístola, ambiente en el que se accede desde el sotacoro. Y luego la sacristía, también sobre el lado de la epístola, a la que se accede desde la parte alta del presbiterio. En el muro de la epístola, hacia la mitad de la nave, se halla una amplia puerta lateral con forma de arco, que permitía el acceso al cementerio. En algún lugar debió existir probablemente el depósito de andas. La mayor parte de estos pueblos, con sus iglesias, fueron fundados en el siglo XVI. Los principales documentos de referencia son las leyes de fundación de pueblos y las normas dadas en los concilios limenses, principalmente el Tercer Concilio Limense, que tuvo una amplia influencia en toda la arquidiócesis de Lima, de la cual la de Cusco fue sufragánea.
Veamos en primer lugar el emplazamiento de la iglesia. Su ubicación en un lado de la plaza responde a los planteamientos que ya se habían hecho poco antes de la fundación de las reducciones indígenas por el virrey Toledo. En efecto, en su obra Gobierno del Perú, Juan de Matienzo, quien fuera oidor de Lima y Charcas, y a quien el virrey Toledo tuvo por consultor, decía, abro cita, han de trazar el pueblo por sus cuadras, en cada cuadra, 4 solares con sus calles anchas y la plaza en medio, todo de la medida que pareciere al visitador conforme a la gente y disposición de la tierra. La iglesia está en la cuadra que escogiere de la plaza y que tenga una cuadra entera. Fin de cita. Es decir, la ubicación de la iglesia y su relación con el poblado nace de una disposición de la autoridad civil. Sin embargo, la propuesta de construir iglesias en los pueblos es muy anterior a las reducciones toledanas. En una fecha tan temprana como 1551, el primer concilio limense indicaba que se hagan iglesias en los pueblos de indios y el modo que se han de tener que hacer. Dice la letra dirigiéndose a los sacerdotes doctrineros, abro cita. Procuran con diligencia, como en cada repartimiento, en el pueblo principal donde está el principal cacique, se haga una iglesia conforme a la cantidad de la gente en la que se administren todos los sacramentos, si no fuera en caso de necesidad, y procurará tal sacerdote de adornarla de arte que entiendan la dignidad del lugar. Fin de cita. Un texto tan breve como el mencionado ya nos permite tener información de 3 aspectos fundamentales: su ubicación, dimensiones e importancia de las obras de arte. En primer lugar dice que se hagan en cada repartimiento y en el pueblo principal, donde está el cacique. Recordemos que falta aún 2 décadas para la creación de las reducciones toledanas, pero dichas reducciones tendrán en cuenta esta propuesta del Concilio Limense. En segundo lugar, se dice que las iglesias se hagan conforme a la cantidad de la gente, lo que ya nos permite tener idea de sus dimensiones, dado que cada pueblo toledano se fundaría con entre 400 y 500 tributarios, y en caso de excederse de esta cantidad, convenía más bien crear otro pueblo. Las iglesias solían tener un área adecuada a la población del lugar, como muchas de las construcciones eran de gruesos muros de adobe y techos de madera de par y nudillo. El espacio máximo que se podría cubrir con este sistema era en promedio 8 metros, por lo que las iglesias solían tener este ancho y la longitud necesaria para abarcar a la población. En tercer lugar, se menciona que procurará el tal sacerdote de adornarla de arte que entienden la dignidad del lugar. Esto nos permite entender la función pedagógica del arte en una sociedad de mentalidad teleológica donde se tenía claro el fin de la vida del ser humano. La iglesia de Rondocan, como prácticamente todas las iglesias de los Andes, cuenta con un atrio frontal, porque en el caso de las iglesias de los pueblos, el atrio vuelve a tener la función original que había tenido en el mundo paleocristiano, y que es el lugar de los catecúmenos, de los no bautizados, que se están preparando a recibir el bautismo. ¿Por qué volvió a ser necesario el atrio en las iglesias rurales? En fecha tan temprana para la construcción de iglesias como 1551, cuando aún no se había construido la mayor parte de las iglesias en los Andes y aún se habían fundado los pueblos bajo el virrey Toledo, el primer concilio limense mandaba que los indios infieles no sean admitidos a oír misa ni a los oficios divinos. El atrio fue el lugar donde se podía dar la catequesis. De hecho, en algunos pueblos indígenas o santuarios, los atrios resultaron más amplios que las mismas iglesias. En el atrio de estas iglesias se suele encontrar lo que se conoce como la cruz de caminos, cruz en la que se representan los símbolos de la pasión de Cristo. Estas cruces, que fueron también un elemento evangelizador, aparecieron inicialmente en los caminos como reemplazo de las zapachetas, especies de pago a la tierra que hacían los viajeros en el mundo prehispánico. Lo sabemos gracias a las fuentes escritas como el Segundo Concilio Limense, que en la parte segunda de lo que toca a los indios, del sumario del Concilio Provincial que se celebró en la Ciudad de los Reyes en 1567, realizado por el padre Acosta, dice, abro cita, que los adoratorios de los caminos, que los indios llaman apachitas, procuren los sacerdotes cada uno en su distrito quitarles y deshacerlos del todo, y en esto se les pone precepto, y se les pareciese cosa decente, pongan una cruz en su lugar. Fin de cita.
Al ingresar a la iglesia de Santo Tomás de Aquino de Rondoca, uno se encuentra en el sotacoro y sobre él el coro alto, en donde suele haber actualmente un órgano. La presencia de la tribuna del coro en las iglesias peruanas virreinales es fundamental, ya que el Tercer Concilio Limense mandaba que hubiera capilla de músicos y escuela de cantores. Y en efecto, el Tercer Concilio Limense dice, abro cita, procuren mucho los obispos y también en sus tanto los curas que todo lo que toca al culto divino se haga con la mayor perfección y lustre que puedan. Y para este efecto pongan estudio y cuidado en que haya escuela y capilla de cantores. Y juntamente música de flautas y chirimías y otros instrumentos acomodados en las iglesias. Fin de cita. La iglesia Santo Tomás de Aquino también conserva el baptisterio. En la mayor parte de las iglesias de los pueblos fundados a partir de las reducciones toledanas, el baptisterio es un ambiente separado, pero al que se accede desde el sotacoro. Es decir, prácticamente se ingresa a la iglesia y se sale de ella, pero sin salir de ella. Podemos pensar en que esta fue la manera de solucionar dos mandatos dados ya en la 13ª Constitución de los Naturales del primer Concilio Limense. Se dice que los indios infieles no sean admitidos a oír misa ni a los oficios divinos. En tanto, la 8ª Constitución mandaba que todos los sacramentos se administren en la iglesia. Entonces, la posición del baptisterio permite de alguna manera estar dentro de la iglesia, pero habiendo de alguna manera salido de ella. En casi todas las iglesias de los pueblos encontraremos al menos una puerta lateral que da al cementerio, con el fin de cumplir con lo que se mandó desde el primer concilio limense en la 25ª Constitución de los Naturales. Abro cita. Mandamos que de aquí en adelante todos los que se fuesen cristianos sean traídos a enterrar en la iglesia y cementerio. Fin de cita. Acto seguido comentaré algunos aspectos de lo relacionado con las obras pictóricas, para lo cual haré referencia a 3 series de pinturas de caballete que se encuentran en la iglesia Santo Tomás de Aquino de Rondoca. Para ello me centraré en 3 inventarios del siglo XVIII, uno de 1767, otro de 1783 y otro de 1794. Principalmente en los dos últimos mencionados, ya que corresponden al periodo de gestión del padre Manuel de la Sota y Bengolea, quien se encargó de engalanar la iglesia de Santo Tomás de Aquino de Rondoca y perpetuar su comisión por medio de su retrato, presente en uno de los 10 cuadros de la serie del Santo Patrón, ubicado en la nave de la iglesia. La primera publicación que saca a la luz este retrato se trata de Historia de Pueblos de Indios, de Cusco y Apurímac, de Ramón Gutiérrez y Graciela Viñuales en el año 2014. La historia del traspaso de los bienes de la iglesia Santo Tomás de Aquino inicia el 26 de octubre de 1767. Fray Carlos Ardiles realiza el inventario de la iglesia y entrega todo lo contenido en la memoria a don Manuel de la Sota y Bengolea, quien asumirá la doctrina de Rondoca hasta 1812. Como deja constancia, el libro de fábrica e inventarios de Rondoca de 1767 a 1857. En cuanto a lo que respecta a imágenes, este primer inventario de 2 folios menciona que la iglesia tenía una imagen de la Visitación con su corona antigua de plata y su manto, una efigie del angélico doctor Santo Tomás con su sol de plata y su capa, un niño Jesús, una efigie de San Manuel, 3 bultos de Jesús, María y José, un lienzo de Nuestra Señora del Rosario, una efigie de Santa Rosa, una efigie de Santo Domingo, un lienzo grande de Santo Tomás, un órgano corriente, una efigie de Nuestra Señora de los Dolores, un crucifijo, entre algunas otras más obras de arte. El padre Manuel de la Sota y Bengolea afirma que recibió todo lo contenido en el inventario del padre Fray Carlos Ardiles, cura teniente de la doctrina cristiana, en presencia de algunos testigos. Este primer inventario describe los ornamentos de plata labrada y las imágenes contenidas en la iglesia, mas no menciona el estado firme de la misma. Nos concentraremos en los inventarios de 1783 y de 1794, periodos que corresponden a la gestión del padre Manuel de la Sota y Bengolea, debido a que es en este periodo que hacen su aparición las 3 series de lienzos que desde el siglo XVIII hasta la actualidad se encuentran íntegras en la iglesia Santo Tomás de Aquino de Rondoca.
La primera corresponde a la vida de Santo Tomás de Aquino, un ciclo de 10 lienzos ubicados en la nave de la iglesia y en el presbiterio. De esta serie conocemos hasta el momento el comitente, el padre Manuel de la Sota y Bengolea, quien, como indica en la cartela, ordenó que se pintara la vida del angélico Santo Tomás en el año de 1779. El mismo padre de la Sota aparece retratado en posición orante, contigua a la cartela. Asimismo, en el estado firme de la iglesia del año 1783, se dice que en todo el cuerpo de la iglesia se hallan 10 lienzos cuadrados, nuevos, grandes, con sus marcos pintados y dorados, y al pie de cada lienzo 2 cartelas de madera con su mechero de lo mismo. Estos dichos lienzos de la vida del angélico Santo Tomás. Actualmente se puede apreciar 9 de los 10 lienzos, y un cuadro fue sustraído en el siglo XX y lamentablemente no se cuenta con el registro fotográfico para la reproducción. Al finalizar el inventario de 1783, encontramos una serie de aumentos que se realizaron al año siguiente en la iglesia. Entre ellos destacamos únicamente para resaltar en esta presentación la serie del apostolado. El manuscrito señala, entre los aumentos que se dieron en el inventario de 1783, los 12 apóstoles y 2 evangelistas con sus chórcholas doradas en el altar mayor. Respecto a la serie sobre la vida de Santo Tomás de Aquino en la nave de la iglesia y la serie de los 12 apóstoles en el altar mayor, no conocemos la autoría. El padre Guillermo Álvarez Perca de la Orden de Predicadores, en su artículo Los dominicos de la población andina del siglo XVI y XVII, menciona que el pueblo de Rondocan creó una escuela de pintura filial de la escuela cusqueña. Sus promotores fueron los religiosos dominicos por los años 1725, y con la República vino su decadencia y su desaparición. Esperemos a futuro dar noticias sobre mencionada escuela filial de la escuela cusqueña, ya que hasta el momento no se han encontrado mayores datos. La última serie en llegar a la iglesia de Santo Tomás de Aquino es la serie del hermano jesuita Bernardo Vitti, motivo por el cual esta iglesia ha cobrado aún mayor relevancia. Una serie de 8 lienzos sobre la vida y muerte de Cristo nuestro Salvador y de la Virgen Santísima su Madre, tal como la nombra el padre Antonio de Vega en su crónica de 1600. Esta serie fue pintada originalmente para la iglesia del Colegio de la Transfiguración en el Cusco entre los años 1596 y 1598. La pintó el hermano Vitti con ayuda del hermano Giuseppe Aristabile en espacio de un año natural. La serie, después de la expulsión de los jesuitas en 1767, pasó a la venta en el año de 1786. El único interesado en comprar la mencionada serie, junto a otra gran cantidad de cuadros pertenecientes a la iglesia de la Compañía en el Cusco, fue el padre don Enrico Pacheco, quien probablemente compró los lienzos de la Compañía por pedido del obispo Manuel Moscoso y Peralta, quien conservaba gran afecto por la orden jesuita y no se encontraba en Cusco para la fecha de la compra. El inventario de 1794 es la primera referencia de la aparición de esta serie en la iglesia de Santo Tomás de Aquino. El manuscrito dice 8 lienzos grandes con sus marcos dorados y su mejor barnizado y perfilado en oro. Sobre la serie de Vitti en Rondocan se han podido realizar algunas publicaciones disponibles que están todas en línea. En conclusión, las fuentes documentales, ya sean gráficas como escritas, son un factor fundamental para entender la génesis y desarrollo de los espacios sacros, como podemos ver en el caso de la Iglesia Santo Tomás de Aquino de Rondocan. Gracias. Agradecemos la presentación de Andrea y bueno, recordamos que las preguntas las vamos a dejar entonces para el final. Continuamos con la organización de la mesa y vamos a seguir con el trabajo de Vanina Skóquera, que nos va a presentar hoy percepciones contrastadas, las dotaciones a las reducciones del Gran Chaco para componer la decencia de los templos 1750-1775. Vanina Skóquera es licenciada en Artes y doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora asistente de CONICET, con lugar de trabajo en el Centro de Investigación en Arte, Materia y Cultura de la Universidad Nacional del 3 de Febrero. Actualmente se desempeña como docente de grado y posgrado en diversas universidades nacionales, dirige proyectos de investigación, participó en congresos y ha publicado capítulos de libros y diversos artículos en revistas académicas.
Su tema de investigación es explorar los procesos de dispersión de patrimonio artístico y religioso ignaciano tras la expulsión de la Compañía de Jesús del territorio rioplatense. Entonces, adelante, Panina. Gracias, Juan. Bueno, buenos días. Voy a presentar esta ponencia, que en verdad es una reversión de un trabajo que ya presenté en otra ocasión, que se titula Percepciones contrastadas, las dotaciones a las reducciones del Gran Chaco para componer la decencia de los templos. Un cuadro que se cae y hiere a un visitador, lienzos ajados y pinturas deslucidas, esculturas deterioradas, bóvedas derrumbadas y óleos sagrados expuestos a la indecencia. Estas son algunas de las escuetas descripciones que tras la expulsión de la Compañía de Jesús bastaron a los visitadores de la gobernación del Tucumán para componer una imagen respecto del estado de deterioro, abandono y destrucción en que se hallaban las iglesias fronterizas que los jesuitas habían construido entre 1750 y 1767 en el Gran Chaco. Comprendidas en los márgenes del río Salado, estas 7 reducciones habían sido emplazadas en una zona estratégica para lograr la pacificación territorial y espiritual de los indígenas de parcialidades lules, tobas y vilelas. Para ello, los territorios que se extendían entre el sur de las provincias de Salta y Jujuy, el oeste de Tucumán y parte de Santiago del Estero fueron resguardadas con fuertes y puestos de vigilancia a los que desde el primer cuarto del siglo XVIII se le sumaron las reducciones jesuitas, que ahí pueden ver marcadas en distintos colores según los dos momentos que ahora voy a explicar. La historia de la conformación de estas 7 reducciones tiene 3 momentos claramente definidos. Una primera etapa entre 1711 y 1750, cuando comenzó la creación de las reducciones de San Esteban y San José, consecuencia de las expediciones punitivas comandadas por el gobernador Esteban de Urízar. Un segundo momento, tras 1750, cuando se sistematizó un cordón reduccional fronterizo de reducciones, consecuencia de los avances militares durante la gobernación de Victorino Martínez de Tineo. Y un tercer momento, posterior a su expulsión, cuando estas reducciones fueron reconstruidas, renovadas y refundadas por el gobernador Matorras en connivencia con el obispo Suárez de Cantillana, como forma de garantizar el avance del clero secular sobre antiguos espacios misionales ignacianos. Quizás muchos de ustedes recuerden del accionar de Matorras, justamente este cuadro, que es la entrevista con Paiquín, que ha trabajado muchísimo Marta Penos, y que explica parte de estas políticas de campaña de pacificación en el Gran Chaco. El objetivo de esta ponencia es comprender entonces cuáles fueron las modificaciones que el obispo consideró necesarias para remediar el deplorable estado de los templos en consonancia con las recomendaciones vertidas por teólogos como Aliaga y Borromeo para la fábrica de las iglesias. Mediante la comparación de los inventarios labrados en 1767 al tiempo de la expulsión de la orden y la información que arrojan los autos de visita de 1771, documentación dispersa entre el Archivo General de Indias y el AGN, me propongo analizar las principales características de los 7 templos reduccionales en atención a sus aspectos constructivos, su decoración interior y la presencia o ausencia de mobiliario eclesiástico que contribuyó a su mayor decencia y ornato. Esta contraposición permitirá evidenciar qué entendían jesuitas, gobernador y obispo por decencia del culto y cuáles eran los objetos que consideraban propicios para que la doctrina transformara estos espacios misionales. Lo primero que sucede es la reedificación de los templos. Al momento, las investigaciones interdisciplinarias desarrolladas entre arqueólogos y arquitectos han logrado dar con la ubicación de solo 4 de estas 7 reducciones, 2 de las cuales aún conservan unas pocas ruinas en pie que pueden ver en pantalla. 4 de estas iglesias ignacianas fueron casi por completo reconstruidas durante la gobernación de Jerónimo Matorras, mientras que otras 3, al momento de la visita realizada por el gobernador Arriaga en 1777, permanecían, salvo unas pocas refacciones, en su estado original. De este último grupo, San Esteban de Miraflores, refundada por los jesuitas en torno de 1750, era una de las iglesias de mayor importancia y consistía en una iglesia de 40 varas de largo, 9 de ancho, paredes de ladrillo cocido adornada de cornisa y columnas pequeñas, y su techo había sido reparado con caña y teja. Al lado del templo y adosado a su fachada, se encontraba una torre con 4 campanas medianas, elemento que, como había señalado Paje, permitía reunir a los indígenas dispersos para la celebración del culto, pero que además, según su hipótesis, funcionaba como un elemento de control, haciendo de estas reducciones fuertes. Sin embargo,
Esta tipología arquitectónica no parece haber sido una constante de los jesuitas, ya que al momento de la expulsión solo estas dos iglesias, San Esteban de Miraflores y San Juan Bautista, contaban con torres en su fachada. A estas se sumarían, como parte de las reconstrucciones llevadas adelante por Matorras, la inclusión de torres en Nuestra Señora del Buen Consejo y en Nuestra Señora de la Concepción. Así pareciera que entonces implementar las funciones defensivas de estas reducciones fue más bien un proyecto emprendido por el gobernador y el obispo más que por los jesuitas. En lo que respecta a las plantas de estas iglesias, al momento de la visita de Matorras, tanto la iglesia de San Esteban como la de San Juan Bautista se hallaban en bastante decadencia, compuestas con casi las mismas dimensiones y un interior de 3 naves. La recurrencia a la planta de 3 naves o de una nave con capillas recuerda al tipo congregacional que había sido preferente por la orden y que buscaba adaptar con notorias diferencias de escala, proporción y materiales el modelo romano. A pesar de la utilidad de esta planta y para distanciarse de los modelos ignacianos, las reconstrucciones de Matorras tuvieron por preferencia plantas más pequeñas y de solo una nave, donde pudieran congregarse solamente aquellos indígenas bautizados. En peores condiciones, y a juzgar por las descripciones de los visitadores, se encontraban la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción y San Ignacio. La primera consistía en un ramadón, compuesto por 4 tablas y campanas, y la segunda por una capilla de 6 tirantes que amenazaba ruina. El mismo estado deplorable acusaban Nuestra Señora del Pilar de Macapillo, San José de Petacas y Nuestra Señora del Buen Consejo, por lo cual a partir de 1772 Matorras y Suárez de Cantillana emprendieron su reconstrucción. De estas, la empresa más importante parece haber sido Nuestra Señora del Buen Consejo, San Joaquín de Ortega, ramada de paja, que fue reemplazada por una iglesia nueva de 25 varas de largo por 7 de ancho con sacristía y campanario. De menor escala ilustre fueron las obras de San José de Petacas en Nuestra Señora de la Concepción y en Nuestra Señora del Pilar de Macapillo, donde se construyeron simplemente capillas de 12 y 6 varas de largo por 5 de ancho con techos y paredes recubiertas de barro y paja. Otra constante en estas 4 iglesias fue la atención prestada a que la capilla tuviera una sacristía anexa al altar, dotada de todos los paramentos litúrgicos necesarios para el sustento del culto. Esta recurrencia estaría directamente asociada a la necesidad de guardar propiciamente el sacro ajuar. Mientras Borromeo sugería que se confeccionara, cito, un armario amplio en el cual se conserven los sacros indumentos y cerca de él haya igualmente pequeños armarios o debajo de él cajones donde se guarden sencilla y cómodamente los sacros cálices, la austeridad de los templos ignacianos hizo que estas recomendaciones no fuesen atendidas. Los inventarios de 1767 dan cuenta que en San Juan Bautista de Balbuena estos bienes eran guardados en una caja en la iglesia sin llave, o bien, en otras, eran depositados sobre una mesa que hacía las veces de sacristía. Esta situación, a juzgar por el obispo, dejaba estos ornamentos en un estado de indefensión que debía ser prontamente remediado. Así, la sistemática construcción de sacristías se hacía eco de las recomendaciones de Borromeo y de Aliaga, quienes señalaban que el tamaño de la sacristía debía ser conforme a la grandeza del templo y a la cantidad de ornamentos y cosas que hubiere de conservarse. A partir de entonces, la casi totalidad de las iglesias estuvieron dotadas de sagrario, ornamentos litúrgicos de metales nobles y aras consagradas que a los ojos del obispo dotaban de decencia a las iglesias y promovían el correcto ejercicio de la liturgia. De lo anterior, podemos inferir que el programa de reconstrucción iniciado por el obispo y el gobernador, tuvo por objeto sistematizar un modelo de iglesia reduccional que consistió en la articulación entre una capilla de nave única con dimensiones reducidas, dotada de sacristía conectada al altar, coro sobre la portada de ingreso y torre a un lado de la fachada. A nuestro entender, lo anterior habría significado un primer esfuerzo por incorporar una estética de edilicia normativizada asociada a la autoridad diocesana, que cada vez más habría buscado alejarse y eliminar el recuerdo de los ignacianos gustosos de iglesias de grandes dimensiones. Ahora bien, veamos un poco, acá se ven los incrementos de fábrica que suceden en este periodo en las 7 reducciones al mismo tiempo, donde claramente es notoria la insistencia en estas formas por el clero secular, ¿no? Veamos entonces qué pasa con el mobiliario. Este proyecto de refundación no solo implicó la transformación de estas indecentes ramadas en edificios estables, sino también de dotar su interior de mobiliario eclesiástico necesario para celebrar el oficio religioso y el sacramento de la confesión. Así, se sistematizó la dotación de sagrarios en los altares y de comulgatorios, púlpitos, confesionarios y pilas bautismales en las naves de los templos. Cada uno de estos objetos tenía una función estrechamente asociada al correcto ejercicio de la liturgia y el cumplimiento de los principales sacramentos, como el bautismo, la confesión y la comunión.
Estas ideas bebían directamente también de lo instruido por Borromeo para adecuar los templos a los postulados triestinos, así como también, en clave local y americana, estas ideas habían sido retomadas por el Sínodo de la Plata, que ordenaba que todas las parroquias y pueblos de indios se ponga el Santísimo Sacramento y se guarde de ordinario en su sagrario. Para el momento de la expulsión, de las 7 reducciones, solo las iglesias de San Esteban de Miraflores y San Juan Bautista de Balbuena poseían retablos consagrarios. Frente a la ausencia de un retablo al que adosar el sagrario, tal como recomendaban Borromeo y Aliaga, en Nuestra Señora del Buen Consejo, Nuestra Señora de la Concepción y San José de Petacas, estos se posaban sobre la mesa de altar, práctica especialmente desaconsejada por el tratadista. Más austeras resultaron las iglesias de San Ignacio y de Nuestra Señora del Pilar, que al no... perdón, está duplicada la página. Respecto del mobiliario, decía entonces, para el período jesuita solamente San Esteban de Miraflores contaba con una pila bautismal, un púlpito con su sobrero tallado y sin dorar, 2 confesionarios dorados y pintados al óleo y 4 escaños o bancos. Para 1777, tras la dotación del obispo, Nuestra Señora del Buen Consejo, San Ignacio y San José de Petacas fueron abastecidas con 2 pilas bautismales de piedra y de madera para los bautismos de neófitos. En este sentido, los vasos eran del material indicado por Borromeo y se habían dispuesto de a pares, una para varones y otra para mujeres. Por su parte, en San Juan Bautista de Balbuena y en Nuestra Señora del Buen Consejo se incorporaron barandillas de madera talladas para sus comulgatorios y 2 y 4 confesionarios respectivamente, para que tal y como recomendaba Aliaga, los efectos de compunción del penitente y del celo del confesor puedan hacerse con el fervor del espíritu. Así pareciera entonces que las principales preocupaciones respecto del mobiliario buscaron garantizar la correcta administración de los sacramentos, el bautismo, la confesión, la comunión, distinguiendo a hombres de mujeres. Ahora, me gustaría detenerme un poco en qué sucede con los altares de los jesuitas. Entre los altares compuestos al tiempo de los jesuitas existe una notable distinción acorde a la importancia asignada a las distintas reducciones. De las 7, ya habíamos dicho que 2 de ellas, San Esteban y San Juan Bautista de Balbuena, se destacan por la presencia de un retablo mayor y 2 laterales. La primera de ellas poseía un retablo de madera tallada y dorada de 10 varas de alto, por 6 varas de ancho que se componían de 6 nichos con imágenes grandes y pequeñas, mientras que los 2 retablos laterales aún no habían sido dorados. Algo semejante sucedía con San Juan Bautista de Balbuena, que poseía un retablo mayor de madera tallada con 4 nichos, en los que se disponía la imagen del santo patrón, por debajo la imagen de bulto de Nuestra Señora del Rosario, y a sus lados 2 nichos con imágenes de la Virgen de la Soledad y Santa Rosa de Lima. Esta estructura del retablo es coincidente con los rectos que actualmente persisten en el muro de la cabecera del templo, cuya modulación plástica habría servido como retablo de mampostería durante las primeras décadas de existencia de la iglesia antes de que se incorpore el mobiliario. A diferencia de San Esteban, en sus colaterales, la iglesia de San Juan Bautista no poseía retablos, sino simples mesas de altar sobre las que se disponían imágenes en nichos modelados plásticamente en el muro a modo de hornacinas, y que eran revestidas por un marco dorado, dentro de los cuales se disponían imágenes de bulto de vestir. Esta tipología de altar nos recuerda la sugerida por Aliaga para las iglesias que no fuesen suntuosas ni numerosas y que se asemeja a su vez a otras construcciones contemporáneas de capillas e iglesias jesuitas en la Puna jujeña, como Nuestra Señora de Belén de Susques y Nuestra Señora del Rosario de Coyahuayma. A juzgar por las descripciones de los inventarios, pareciera que la misma solución fue adoptada también en Nuestra Señora del Pilar de Macapillo y en San José de Petacas, las cuales exhibían sobre sus altares mayores nichos dorados con imágenes de bulto solamente. En lo que respecta a las esculturas y a las imágenes que fungían como patronas de estas reducciones, y si bien la dispersión suscitada durante el proceso de temporalidades hace que sea muy difícil identificar la ubicación actual de estas piezas, al momento la investigación llevada a cabo por Ana de Villarroya ha podido dar con la que fuera la imagen tutelar de la reducción de San José de Petacas. Del mismo modo, en el Museo Jesuítico Nacional de la Estancia de Jesús María, he podido dar con una imagen mariana atribuida al jesuita Florian Pauque y que, según reza su información documental, procede de la reducción de San Javier de Avipones, contemporánea y vecina de la de Nuestra Señora de la Concepción.
Estas esculturas revisten una especial importancia porque pueden darnos la pauta de qué tipo de imágenes de bulto fueron compuestas y empleadas para dotar estos templos, así como también nos dan información respecto de los contactos establecidos entre las distintas reducciones ignacianas y cómo se habrían adquirido esculturas procedentes de las misiones jesuíticas guaraníes. Más interesante aún, resulta la inclusión de otros recursos plásticos en los altares y con los cuales complementariamente los jesuitas buscaron componer la cabecera de sus templos. Nuestra Señora del Pilar de Macapillo poseía 43 estampas de papel que aderezaban la pared del altar, como si a través de ellas se semejara la estructura de un retablo mediante la alternancia entre nichos con esculturas de pequeño y mediano formato y estampas que con sus narraciones pictóricas inculcasen los principales dogmas y preceptos cristianos. Si bien entre los inventarios jesuitas es principalmente habitual encontrar la mención a estampas grandes, medianas y pequeñas, pocas son las veces que contamos con referencias tan precisas respecto del uso para alajar los altares. Asimismo, el altar de Nuestra Señora del Buen Consejo se encontraba adornado por 14 laminitas de vidrio, objetos que al igual que las estampas y las láminas de metal, formaban parte de las compras predilectas de los procuradores jesuitas en sus viajes a Roma y que a su regreso repartían entre las iglesias de misión para promover el culto de la orden. Testimonio de estos objetos y de su fragilidad es el fragmento de una lámina de vidrio con un grabado transferido, pintada al óleo y dorada a la hoja, que actualmente se resguarda en el Museo Jesuítico Nacional de Jesús María. De clara factura europea, la pieza representa a San Francisco Javier en su carácter de misionero con un indígena como alegoría americana. La iconografía propagandística también ocupaba un lugar central en la iglesia de San Ignacio, pues sobre su altar se ubicaba un lienzo de la Virgen del Rosario con San Ignacio y San Francisco Javier a sus pies, pintura que era acompañada por 2 láminas chicas de San Estanislao y San Luis Gonzaga, junto a 24 estampas de diversas advocaciones que se distribuían por la nave de la iglesia. Una mirada comparativa con los inventarios de 1777 permite ver cómo con la progresión de estos años, tanto las mencionadas láminas y estampas que adornaban los altares de Nuestra Señora del Buen Consejo y de San José de Petacas, así como las pocas imágenes de lienzo y las esculturas de vestir y de bulto con iconografías ignacianas, fueron casi en su totalidad reemplazadas por esculturas de Cristo, lienzos marianos y santos modernos. En este sentido, los inventarios señalan reiteradamente la condición de apolillada, muy carcomida o en mal estado para esculturas jesuitas y marianas, a la vez que progresivamente se oblitera la mención a lienzos, láminas y estampas de temática jesuita. Huelga saber si las razones de estos reemplazos respondieron a deterioros materiales o quizás a intencionalidades donde estas iconografías resultaban parte de un pasado que crecientemente había que obliterar. Para concluir, entonces, me gustaría señalar cómo las construcciones de estos espacios sagrados en las reducciones ignacianas se presentaban como la resultante de la articulación entre modelos y proporciones edilicias europeas, materiales y técnicas vernáculas con una articulación del espacio interior mediante la modulación plástica del muro con nichos y hornacinas que se complementaban con láminas y estampas romanas para asemejar un retablo. Así, la contemplación de una lámina de metal procedente de Roma, de una estampa romana, flamenca o francesa y de reliquias romanas, eran capaces de coexistir y de articular un mensaje de salvación y de promoción de la orden, junto a esculturas de pequeño formato talladas en las misiones del Paraguay y sedas traídas de Oriente que se desplegaban sobre un altar de adobe con tabla de madera, bajo un techo de caña y de barro. Esta yuxtaposición de mundos y de referencias globalizadas buscaban exhibir en buena medida la supremacía de la orden en materia propagandística y misional, y es la que fue crecientemente desprovista de sentido mediante el avance y las intervenciones del clero secular en favor de la recomposición de una unidad territorial, de la estabilización del espacio misional y la consolidación de estas reducciones en poblados estables. Para ello, el clero sistematizó un programa de articulación entre la estructura edilicia, en una fórmula de iglesia con torre, coro y sacristía, el mobiliario eclesiástico, por púlpitos, confesionarios, sagrarios y comulgatorios, y recursos visuales que unívocamente buscaron insertar lo más sagrado de la liturgia en el centro de la escena. Desde entonces, estas reducciones eran expresión del decoro acorde a los preceptos tridentinos y a la austeridad que las normativas eclesiásticas postulaban en la tratadística para el correcto ejercicio del culto. Así, crecientemente, la emotividad de las imágenes jesuitas cedía terreno ante las pautas sacramentales que celosamente el prelado haría cumplir.
Un preludio de estos ansiados avances del clero secular en materia evangelizadora sobre estas poblaciones indígenas del Gran Chaco puede observarse en San José de Petacas, en cuyo templo se halló debajo de una lápida un cajoncito de plomo dentro de un cofre de plata que contiene el corazón del señor Ceballos, obispo que fue de esta provincia, junto a su retrato. Estas reliquias son una conmemoración de su accionar como fundador y promotor de la reducción en torno de 1735, hasta que entre 1750 y 1767 esta iglesia pasó a ser administrada por los jesuitas. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos del obispo Suárez de Cantillana y el gobernador, para 1777 sus esfuerzos ya habían caído en saco roto, ya que el nuevo gobernador Andrés de Mestre informaba como resultado de su visita la mucha decadencia de las reducciones, la dispersión de la multitud de indios ya convertidos por los montes sin sujeción a los curas doctrineros, siguiéndose de estos otros infinitos daños. Sería recién entonces, durante las primeras décadas del siglo XIX, que la conquista territorial y la sujeción de estos poblados indígenas alcanzaría su fase final. No obstante, para entonces, los edificios ya se nos presentasen como ruinas. Muchas gracias. Gracias, Panina. Y para dar cierre a la primera mesa, invitamos a Fernando Guzmán y Elvira Pérez para la presentación de los arzobispos de Santiago de Chile y sus concepciones acerca del espacio sacro en el siglo XIX. Fernando Guzmán es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, fue curador del Museo de Artes Decorativas director del Museo Regional de Ancud, investigador visitante del Getty Research Institute, profesor visitante de la Universidad de Calabria. Actualmente es profesor titular de la Universidad Adolfo Ibáñez. Elvira Pérez es arquitecta, doctora en arquitectura y estudios urbanos, subdirectora de investigación y desarrollo de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Adelante, por favor. Muchas gracias, Juan Ricardo. Muy buenos días a todos y todas. Damos inicio entonces a esta ponencia titulada Los arzobispos de Santiago de Chile y sus concepciones acerca del espacio sacro en el siglo XIX. Durante el siglo XIX, dos de los arzobispos de Santiago, Rafael Valentín Valdivieso y Mariano Casanova, escribieron cartas pastorales en las cuales se contienen reflexiones acerca del espacio sacro. La primera, escrita por Monseñor Valdivieso en 1864, está motivada por el incendio que destruyó la iglesia de la Compañía de Santiago, edificio construido en el siglo XVII y reformado durante la centuria siguiente, así como por su deseo de construir un nuevo templo que reemplace al desaparecido. Monseñor Casanova, por su parte, escribe en 1888 una carta pastoral destinada a impulsar las obras de la Iglesia del Salvador, proyecto destinado a reemplazar al desaparecido templo de los jesuitas. El contenido de estos documentos eclesiásticos da cuenta de necesidades y reflexiones propias del momento, pero al mismo tiempo contiene repercusiones significativas del pensamiento sobre el espacio sacro que se desarrolló en el contexto hispanoamericano entre los siglos XVI y XVIII. La carta de Valdivieso está teñida por la trágica muerte de cerca de 2.000 personas en el mencionado incendio de la Iglesia de la Compañía. El accidente tuvo gran repercusión internacional, generando un importante debate en la sociedad santiaguina, cuestionamientos técnicos sobre cómo se podría haber evitado la tragedia, pues no se había autorizado la iluminación a gas, funcionando con velas y parafina. Se criticó al clero de su falta de auxilio oportuno, prefiriendo salvar incluso objetos sagrados. En la carta pastoral, Valdivieso se hace cargo de la opinión, compartida por muchos, de que eran ciertas expresiones litúrgicas o devocionales las culpables del incendio. A juicio del arzobispo, se trataría de un ataque general al culto público que se debe tributar a Dios, motivado por el deseo de restringir las expresiones de la religión al ámbito meramente privado.
crítica de los sectores liberales que contendría necesariamente un rechazo explícito a la pompa litúrgica y al adorno de los templos como elementos que dificultan una auténtica experiencia espiritual. El texto, a continuación, desarrolla los argumentos para defender la necesidad y conveniencia de levantar iglesias suntuosas y sostener la riqueza litúrgica. Finalmente invita a los fieles de la diócesis a colaborar en la construcción de un nuevo templo que será dedicado al Salvador. La Carta de Casanova, por su parte, se escribe en el contexto del fracaso de una reforma constitucional que buscaba suprimir el carácter confesional católico de la República de Chile. El arzobispo invita a celebrar que se haya desvanecido esta propuesta parlamentaria que se juzgaba como una amenaza para la Iglesia. En concreto, anima a manifestar el agradecimiento por este signo de la bondad divina, realizando todos los esfuerzos necesarios para culminar las obras de la Iglesia del Salvador, cuya construcción había comenzado en 1874. De ese modo, el gran templo neogótico, que había concebido el arquitecto Teodoro Burchard, se transformaría en una expresión del triunfo sobre el secularismo. La carta, al igual que la escrita por Valdivieso 24 años antes, contiene una clara defensa de la conveniencia de levantar iglesias monumentales y ricamente ornamentadas. El proyecto de decoración interior de la basílica integra la reunión de las artes a través de las obras del pintor Onofre Jarpa, el escultor Virginio Arias y el pintor Aristoemo Latanzi. El arquitecto alemán Burchard diseñó el templo inspirado en un modelo gótico tardío alemán, privilegiando la construcción de una suerte de escenario decorado, por sobre la propuesta estructural de albañilería de ladrillo a la vista con argamasa de cal sin refuerzo. Este nuevo escenario hacía aparecer con mayor importancia la fachada religiosa en el espacio público. Los vitrales fueron fabricados por la empresa alemana Meyer, con inspiración de los nazarenos alemanes. Retratan en el vitral del fondo al arzobispo Casanova como mecenas de la obra. A pesar de sus diferencias contextuales, los textos de Valdivieso y Casanova justifican la magnificencia arquitectónica y artística de las iglesias a partir de 3 argumentos comunes. El primero sería la conveniencia de que los edificios exterioricen la dignidad de quien los habita o de los actos que en ellos se realizan. El segundo sería el carácter modélico del templo de Salomón, descrito en las Sagradas Escrituras como fastuoso en materiales y en ornamento. Finalmente se hace referencia a la alabanza que mereció de Jesús, el gesto de la mujer que lo unge con un perfume de nardo purísimo, magnificencia que debe replicarse en la fastuosidad de las iglesias. Se trata de ideas acerca de la suntuosidad del espacio sacro, que aunque revitalizadas por los arzobispos chilenos, habían tomado forma entre los siglos XV y XVII. Durante el siglo XV se retoma la reflexión de la retórica clásica acerca de la función del ornato, entendido no como un añadido superfluo, sino más bien como herramienta de persuasión. Al mismo tiempo se reelabora la concepción clásica de que el adorno exterior expresa la relevancia de un lugar o de una persona. Si bien en los 10 libros de arquitectura de Vitruvio se encuentran referencias al adorno de los edificios, es León Battista Alberti quien establece en el de Reedificatoria la función del adorno en el espacio sacro. Para el autor, el ornato de un edificio debe corresponder a la categoría de quien vive en él o a la relevancia de los actos que allí se realizan, cumpliendo una función manifestativa. Para Alberti no cabría el exceso de adorno en los templos, pues el objetivo sería, cito, que los que entraren como atónitos se espanten con la admiración de las cosas grandes que en él vean, fin de la cita. De modo tal que perciban ser cito, lugar digno de Dios lo que ven, fin de la cita. La argumentación fue recogida en la normativa eclesiástica del siglo XVI en España y en América. En el canon 248 del Sínodo de Cuenca de 1531, por ejemplo, se manifiesta que, cito, si los principales y los grandes hacen casas muy compuestas y ricas, digna cosa es que la casa de Dios sea más rica y adornada. En la misma línea, como nos recordaba Andrea recién, el primer concilio de Lima, celebrado entre 1551 y 1552, se hace cargo de la necesidad de exhortar a los misioneros a construir capillas e iglesias en los pueblos de indios, precisando que, cito, procurará el tal sacerdote adornarla de arte que entiendan la dignidad del lugar dedicado para Dios
y para el culto y los oficios divinos. Fin de la cita. A diferencia del texto de Cuenca, en el de Lima se recoge el carácter mostrativo de manera más explícita que desarrolla Alberti, interpretado en este caso en clave misionera. La documentación eclesiástica posterior será menos explícita en este ámbito, pero mantendrá vigente el mandato, como lo hace el Sínodo de Arequipa de 1648 al referirse, cito, al aseo, limpieza y adorno que debe ponerse en las iglesias. Fin de la cita. Debe tenerse en cuenta que el argumento del adorno, para el contexto que estamos mencionando, en la arquitectura habría sido renovado durante el siglo XIX. Ruskin indica que la arquitectura es el arte de decorar los edificios de tal manera que su aspecto incida sobre el placer del espíritu. Es decir, una vez superada la mera necesidad estructural, más allá de la utilidad del edificio, comienza propiamente el arte de la arquitectura. En esta línea se pueden ubicar los argumentos de Casanova para justificar la construcción de la enorme iglesia neogótica dedicada al Salvador. A su juicio, es natural que el ser humano, cito, se afane en levantar a su divino huésped moradas dignas de su grandeza y correspondientes en hermosura. Fin de la cita, haciendo énfasis en la presencia eucarística de Cristo en los sagrarios. A esta lógica de proporcionalidad o correspondencia agrega el arzobispo una dimensión de ofrenda a Dios, al señalar que, cito, cuanto más suntuosos fueren los templos, mayor será la gloria que recibirá el Dios infinito que reside en ellos corporalmente. Fin de la cita. Algunos años antes, el arzobispo Valdivieso había recogido en su carta pastoral el carácter mostrativo que Alberti le atribuye al adorno, haciéndose cargo de que los seres humanos, cito, necesitan que perciban sus sentidos algo de lo que quiere infundirse en su espíritu. Fin de la cita. El ornamento de las iglesias y el modelo del Templo de Salomón. El carácter ejemplar del Templo de Salomón para cualquier iglesia cristiana está presente en la discusión eclesiástica medieval. Sin embargo, fue durante el siglo XVI y XVII que se desarrolló en torno a este asunto una tratadística específica de amplia repercusión. Benito Arias Montano, en su Antiquitatum Judacarum, publicada con otros textos entre 1569 y 1573, describe la riqueza ornamental y de materiales que poseía el templo, particularmente sus espacios más sagrados. Algún tiempo después, entre 1596 y 1604, los jesuitas Juan Bautista Villalpando y Jerónimo Prado dan a luz el Tratado de la Arquitectura Perfecta del libro La Última Visión del Profeta Ezequiel. Durante el siglo XVII, diversos autores retoman este discurso. Entre las publicaciones que tuvieron mayor repercusión, pueden destacar El arte y uso de la arquitectura, de Fray Lorenzo Nicolás, el tratado, citado ayer por Gabriela, Arquitectura Civil Recta y Oblicua, considerada dibujada sobre el Templo de Jerusalén, de Juan Caramuel, y el Compendio de Arquitectura y Simetría de los Templos conforme a la medida del cuerpo humano, con algunas demostraciones de geometría, de Simón García. El primero fue publicado en dos partes, en 1639 y 1665, el de Caramuel en 1678 y el de García en 1681. Si bien sus líneas argumentales presentan diferencias, todos coinciden en reconocer al Templo de Salomón como el único que en forma explícita mandó Dios construir, y por tanto modelo de toda iglesia cristiana. La riqueza de materiales y de trabajo artístico que todos describen se presenta como una manifestación de la sacralidad de los espacios, alcanzando esta su mayor desarrollo en el Sancta Sanctorum. La difusión de estos tratados tuvo una gran repercusión en América, tanto en la reflexión teórica como en la construcción de iglesias, como lo demostró Teresa Gisbert y como lo expresaba también ayer Gabriela. Valdivieso en su carta pastoral argumenta que, cito, en el Antiguo Testamento Dios mandó edificar un magnífico templo y prescribió ceremonias pomposas para la celebración de sus solemnidades, y la iglesia apenas logró la paz cuando por todas partes erigió suntuosas basílicas. Fin de la cita. De este modo, el arzobispo justifica el esfuerzo que debe realizarse. Las nuevas iglesias que se debe levantar requieren la magnificencia del templo de Salomón y la suntuosidad de las primeras basílicas cristianas.
El arzobispo Casanova, por su parte, afirma que, cito, en la antigua ley, en que la divinidad solo se manifiesta a través de velos simbólicos, se elevó a su gloria un templo que fue maravilla del mundo y admiración de las edades por su magnificencia y riqueza. Fin de la cita. En consecuencia, las iglesias cristianas en las que la presencia del Hijo de Dios es física en la Eucaristía debieran poseer al menos la misma suntuosidad de adornos que el templo levantado por el pueblo de Israel. El frasco de perfume. Otra justificación de la ornamentación de las iglesias se extrajo del pasaje evangélico en el que se relata el momento en que una mujer unge a Jesús con un perfume de nardo purísimo. El episodio está contenido en los evangelios de Mateo, Marcos y Juan, y relata que durante una comida en Betania, una mujer quebró un frasco de alabastro para derramar completo su precioso contenido sobre el cuerpo de Jesús. El gesto es juzgado como un despilfarro, pues el frasco, en el relato evangélico, pues el frasco y su contenido, anotan los 13 evangelistas, costaba 300 denarios. El pasaje fue leído posteriormente como una acción que anunciaba la pasión y entierro de Jesús. Así lo presenta el mismo evangelio, al mismo tiempo que se vincula el perfume con la oración y la gracia divina. Fue durante el siglo XVI que prosperó una interpretación distinta, en la que el frasco de alabastro y la refinada esencia que él contenía representaban la pompa del culto católico y la suntuosidad de las iglesias. Pedro Canicio, al defender la suntuosidad de los templos de aquellos que afirmaban ser mejor gastar esos dineros en ayudar a los pobres, se apoya en el relato evangélico señalado. Para el jesuita es claro que el mismo Cristo, al escuchar las críticas dirigidas a la mujer que lo había ungido, afirmó que el gasto estaba justificado porque, cito el Evangelio de San Mateo, siempre tienen pobres entre ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Fin de la cita. Agregando que su gesto sería recordado donde quiera que se proclamen sus enseñanzas. La racionalidad y justificación de los gastos era un asunto que cobraba una particular importancia en el contexto del siglo XIX. La crítica liberal arremetía directamente contra los excesos del culto y de la suntuosidad de los templos, defendiendo unas formas externas más sobrias que permitieran destinar dichos recursos a asuntos de mayor relevancia. En este contexto, el derroche de la mujer de Betania y la alabanza de Cristo eran un arma de defensa que debía ser esgrimida por los arzobispos chilenos. Cito a Valdivieso, también el traidor Judas motejó a la santa mujer porque derramaba exquisitos bálsamos sobre los pies del Salvador, afirmaba Valdivieso. Expresión que vuelve a aparecer en la carta pastoral de Casanova, cito, solo Judas contemplaba con mirada tenebrosa esa invención de la piedad más ardiente, fin de la cita. De este modo, ambos prelados retoman lo señalado por Pedro Canicio, quien afirma que los que se escandalizan de los gastos del culto se parecen al traidor Judas. El alabastro y el perfume de nardo purísimo que los chilenos debían ofrecer a Cristo era, para los arzobispos Valdivieso y Casanova, la magnificencia del nuevo templo dedicado al Salvador. Durante la segunda mitad del siglo XIX, a propósito del incendio de la iglesia de la Compañía y la posterior construcción de la Basílica del Salvador, los arzobispos Valdivieso y Casanova van a dar forma a una reflexión acerca del adorno del espacio sacro. Sus ideas, adaptadas a la realidad que les tocó vivir, tienen su origen en la reflexión que entre los siglos XV y XVII se desarrolla en Europa y América acerca del ornato de las iglesias. El adorno como expresión de la dignidad del edificio, el carácter modélico del templo de Salomón y el ejemplo de magnanimidad de la mujer que perfuma los pies de Jesús son los argumentos que ambos arzobispos retomarán para justificar el enorme proyecto de la iglesia neogótica dedicada al Salvador. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los ponentes, las ponentes por sus presentaciones, en las cuales nos encontramos con diferentes miradas sobre la constitución del espacio sacro, pero me llamó particularmente la atención la idea de
la configuración del espacio sacro en relación con dos ejes. Uno que tiene que ver con, bueno, pensando en particular con este último, con la pompa, ¿no? No solamente una cuestión relacionada con el decoro, ¿no? Como tal, sino con la pompa, con cuál es lo debido para la ceremonia, que quizá en las mesas, las únicas los únicos dos casos en los cuales quedamos como en cierto límite, que sería como el límite mínimo de funcionamiento, digamos, simbólico, es el de las presentaciones de Andrea y Vanina, cuando se establece qué es lo que se necesita, cómo se necesita, como las mínimas condiciones de acción del templo, como pensándolo como una máquina, ¿no? Entonces, no sé, quisiera escuchar de pronto algunas reflexiones al respecto, mientras nos pasan de pronto preguntas, si quieren de pronto intervenir ustedes también acá y la gente que nos están siguiendo en redes. Entonces, no sé quién quiera. ¿No quieren que venga el orden de la presentación? Cada uno. Sí, en relación con lo que decís, Juan, completamente de acuerdo. De hecho, a mí me parece que algo que se hace muy evidente es, digo, al contraponer estos inventarios, cuáles son los criterios de la mínima expresión de la liturgia o de la sacralidad, ¿no? Se hace muy evidente también que en el caso de los jesuitas hay muchas libertades o muchas concesiones de libertades o de flexibilizaciones, si queremos, de esas normas, que cuando llega el clero secular se busca sistematizar, se busca regular, se busca ordenar. La ausencia de sacristía, la ausencia de sagrario, bueno, yo no lo llegué a desarrollar acá, pero sí está en la versión más larga que vos leíste. Se hace muy evidente que durante el tiempo de los jesuitas ese reemplazo es con altares portátiles, por ejemplo. Eso quería también, pensando en las ponencias, que obviamente no tiene un tiempo limitado para exponer, ¿no? Pareciera como si los jesuitas no hubieran terminado de completar los templos, son expulsados, entonces este asunto de que el templo está, no está, Ujú. en qué, Sí, cómo está. sí, exacto, en qué condiciones lo tienen. Pero además también, más allá de eso, es cierto que hay una serie de mobiliario que si uno lo mira comparativamente con otras iglesias reduccionales jesuitas, no hay intencionalidad de que estén. El comulgatorio, las barandas, los escaños, digo, no forman parte de la intencionalidad ignaciana. Sí, así los espacios amplios, ¿no? Y que es algo que después a los seculares no interesan. Entonces también esta discusión respecto de las condiciones mínimas de existencia de lo sacro se vuelven interesantes también justamente según la distinción de los criterios, ¿no? Mm. Y de estos actores y de los distintos usos que estaban dando. De hecho, aparece como muy evidente la discusión respecto de las permisiones que los jesuitas tienen para con los indios, que los dejan entrar a la iglesia aún sin estar bautizados, que los dejan llevar los libros parroquiales, Ujú. por ejemplo, ¿no? Como indicaciones entonces de que hay una práctica y hay una proyección de la liturgia o de la vivencia de lo religioso que va más allá de lo instituido, ¿no? Sí. ¿Alguien más? ¿De pronto alguna reflexión al respecto? Sí, iba a agregar una cosa que, digamos, hay el caso que presentaba Vanina es muy interesante porque es muy extremo, eh, pero y pensaba que también puede haber una cierta lógica de decoro en el hecho de que no haya mucho adorno. Ujú. eh, Pienso particularmente en la cuestión de la indumentaria litúrgica y de los pasos sagrados. O sea, parte del debido decoro sería quizá no dejar esas cosas ahí, Exacto. porque no van a estar bien conservadas, porque no van a Ujú. tener el cuidado apropiado y por eso las llevo. Entonces, a veces el debido decoro implica, podríamos decir, que no esté la iglesia dotada convenientemente en términos estrictos, siguiendo a Borromeo, porque hay que aplicar otros criterios. Ujú. Sí. Sí, no, quizás un término bonito de agregar desde lo que presenta Vanina, esta
cosa desde lo mínimo a lo máximo, que era la discusión Sí. que le ponían los arzobispos de No cuánto, quería decirlo así, pero creo que se entendió la cuánto idea. es lo máximo que De la pobreza a la discreto que riqueza. Claro. corresponde, en el fondo, en un momento, en el caso de Chile y de Santiago, de tensión, ¿cierto?, de pugna entre los poderes, en la crítica, liberal frente a la iglesia y en el fondo cómo logra finalmente ganar y no solo está desde la perspectiva que yo estudio que tiene que ver con el tema urbano, la presencia de las fachadas y al espacio público, de dar cuenta que hay en ese interior de gran dignidad, ¿cierto? Además, el proyecto se preocupa de demostrar a través de una fachada muy escenográfica que hay una presencia de un poder, ¿cierto? Que quiere decir algo en ese momento de transición a fines del siglo XIX. Sí, quizás solamente Entonces, añadir ya. que en el caso de la sacristía limeña de los jesuitas en Lima, también esa pompa yo lo he abordado sobre todo pensando también desde adentro, digamos, desde los sacerdotes, pero también hay documentos que relatan visitas, ¿no?, de virreyes, etcétera. Entonces, obviamente también está la pompa para el visitante en esa competencia también tan clara, ¿no?, entre órdenes y bueno, obviamente también esos documentos nos relatan de mucho más objetos, imágenes, etcétera, de lo que queda, obviamente, ¿no? Sí, porque hay otro aspecto ahí, no sé si haya alguna pregunta, pero que me parece que se relaciona. No sé si de pronto Andrea Andrea, sí. nos está escuchando. Sí, sí los estoy Por cierto. escuchando. Ah, bueno, no, porque ¿Se me escucha quería bien? saber si de pronto tú querías, sí, te escuchamos perfecto, si querías de pronto abonar algo sobre esta idea de la pompa, la forma en la que se articula el espacio, ¿no? Bueno, podría decir algo que no he mencionado en la presentación, es con respecto a estas tres series que he mencionado que se encuentran dentro de la Iglesia Santo Tomás de Aquino. Una cosa que me ha llamado la atención también a propósito de lo que se viene para la próxima restauración de esta iglesia, es el hecho de que tanto la primera serie, la de Santo Tomás de Aquino, como la serie del Apostolado, ambas fueron pensadas para la iglesia. El Ujú. sacerdote, precisamente a quien cite a este sacerdote que está en la cartela, que está con la cartela, el padre Manuel de la Sota y Bengolea fue el comitente. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que pues esta iglesia era una iglesia dedicada a Santo Tomás de Aquino. Y luego, cuando mencioné el inventario de 1794, es decir, cuando los jesuitas son expulsados y sus bienes son vendidos o regalados, esta serie de Viti pasa a esta iglesia. Entonces encontramos aquí que esta serie no fue para esta iglesia, pero ahora se ha incorporado e incluso permanece más tiempo del tiempo que estuvo en la iglesia de la Compañía de Jesús del Cusco, ¿no? Entonces es como que si ahora ya forma parte, ¿no? Eso era lo que quería decir. Bueno, y con esta intervención respondiste una pregunta que había salido en YouTube de José Colmenares sobre el templo, pensando en los planes que se conocen preguntando por qué planes se conocen para su conservación y restauración. O sea que precisamente tiene que ver eso, que bueno, es otra cuestión que me parece toca con algo que quería introducir, que es la dimensión política de ese patrimonio, ¿no? Porque hay una cuestión ahí también de el triunfo, mostrar, estamos acá, ¿no? Así como un giro a los pies del Salvador, vamos a levantar este humilde templo, ¿no? Que en la fotografía que presentaron es impresionante porque viéndolo ahora no es así, pero pensando en las dimensiones del Santiago de la época, era una irrupción fuerte, de la misma manera que, ¿no? En este caso de decir, el único templo que se sostiene en terremoto es nuestro templo. Tuvimos un pequeño daño en la sacristía, pero la vamos a arreglar, ¿no? Nadie tiene cobijo para los fieles excepto nosotros. Y de nuevo con esta idea de, en el caso de Vanina, de yo hago presencia y hago presencia como dotando el templo. ¿Qué se hizo? No, es que yo voy a hacer tal cosa. Hay una dimensión política también de acción, de presencia, que Andrea señaló algo que había pensado cuando miré su trabajo, de sumarle una serie pictórica que no estaba pensada para el espacio, ¿no? Pero es una compra suntuaria y que no estaba pensada para el lugar, ¿no? Si
si hay de pronto alguna forma también como una demostración de poder, porque hay una compra que se da a través de alguien, ¿no? Decías tú que hay un obispo que pide que se compre esa serie para que se dote la iglesia, ¿no? No sé, quisiera dejarles para que comenten, por favor. ¿Tú, Agustina, quieres hacer algo? Porque, ahí está, porque la idea era también que nos escuchen desde YouTube, agradecerles y felicitarlos. Muy interesantes los trabajos y creo que dialogan muy bien. Creo que una de las cosas que estamos viendo para esta constitución de espacios sacros son las disposiciones eclesiásticas, ¿no? De los distintos concilios, bueno, los documentos que se van estableciendo para pautar. Pero también otra cosa que parece interesante es el tema de los modelos, ¿no? Como decían Fernando y Elvira, el tema del Templo de Salomón como modelo rescatado, y también lo señaló Gabriela ayer. Entonces, volvemos al tema de los modelos, que ustedes saben que es algo que me interesa mucho, y en ese sentido le quería preguntar a Cecil, porque entiendo que lo que está señalando es que esa puesta en escena que aparece en la estampa es el modelo para luego la creación de este espacio plástico de la sacristía. Esa sería lo que me quedaba como duda en relación a este desarrollo que señalabas. Y en el caso de Andrea, un tema en realidad que no es secundario, pero me quedó la duda sobre esta cuestión de Rondocán como escuela filial de la escuela cusqueña. ¿Quién señala eso? ¿En qué momento es que se establece esa cuestión para ellas las preguntas? ¿Inicia tú, Cecil, o inicio yo, como tú quieras? Creo que van a tomar primero todas las preguntas, ¿o no? No, ¿Respondemos eso? puedes, sí. Ok. Sí, bueno, gracias, Agustina. De hecho, bueno, retomando solamente de forma muy general, la iglesia San Pedro, actual San Pedro, jesuita de Lima, hay documentos que indican que estuvo construida sobre el modelo de Jesús, ¿no? Entonces, eso ya está dicho. Ahora, la sacristía en sí, de mi conocimiento, no hay un modelo global. Lo que sí ha pasado es que se ha concebido, entonces, como explicaba, ¿no? Todo este conjunto arquitectónico, escultórico con los retablillos que integran ese lienzo más antiguo de Viti, y luego le añaden esa serie de los santos fundadores, ¿no? Que ahí sí, como todos, si hubiese tenido más tiempo, habría explicado que además ha habido cosas interesantes como cambios de orden en los diferentes fundadores de religión. Cuando llegan los oratorianos, añaden también Felipe Neri, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí esa cuestión de los modelos, tomar simplemente una serie grabada, que en ese caso creo que simplemente estuvo en forma del libro de Binet ahí, porque la biblioteca del colegio o sea, hay inventarios que hablan creo que de más de 15.000 libros, ¿no? Entonces, definitivamente esto ha sido el modelo, y interesantemente ahora veía en 2019 la restauración. O sea, en los grabados había un pequeño texto abajo y el nombre del santo estaba arriba, pero los lienzos limeños sacan como muchas veces pasa, ¿no? Una simplificación, ¿no? Se saca el nombre, o sea, el nombre se pone abajo y se desaparece el texto, pero cuando restauraron encontraron debajo el texto. Entonces ha habido una modificación misma del lienzo, o sea que originalmente sí estaba como el grabado, cosas así, ¿no? Que salen. Entonces, sí, siempre esa idea de la adaptación, de la simplificación, para la función, en ese caso, me imagino, sobre todo del recogimiento, ¿no? Y no cargar quizás con demasiado texto. Sí, Andrea, ¿qué te Y muchas gracias por la pregunta. Con respecto a quién menciona esto, esto aparece en la revista de Historia Eclesiástica en Perú en el año 1994. Un sacerdote de la Orden de Predicadores escribe un artículo y en este artículo menciona una escuela filial. Ahora, este sacerdote todavía, gracias a Dios, está vivo. He intentado contactarlo porque él pone una nota al pie y menciona un informe inédito, ¿no? Pero no pone mayores referencias. Entonces yo precisamente para poder ir a la fuente primaria del informe inédito para dar con esta escuela filial, he intentado contactarlo, pero por el momento no he conseguido contactarlo, ¿no? Pero esta es la referencia.
la revista de Historia Eclesiástica del año 1994, la número 3. Gracias. ¿Una pregunta más en el auditorio? Sino un comentario nomás que a las disposiciones eclesiásticas y a los modelos que han mencionado, que es una preocupación personal, no tiene que ser por la de ustedes. A mí me interesan mucho las cuestiones del vínculo de la Iglesia con el Estado o con los distintos surgimientos del Estado. Me parece que tanto en el texto de Vanina aparece soterrado eso con el gobernador Matorras, y también la gran discusión que se da como modelos del Estado a partir de la constitución del clero secular parisina de 1790, que en el Río de la Plata tuvo mucho peso, justamente nuevamente en una discusión a partir de 1850 y pico, 1860, lo que coincide con la discusión de la construcción de los templos en Chile, ¿no? A lo que voy es que gran parte del liberalismo, ¿sí? Si uno se toma a partir de la construcción de esta constitución, de esa dependencia como funcionarios administrativos del clero secular, es parte del Estado, ¿no? La etapa de Arroca, la construcción de los templos en la etapa de Arroca o anteriores es claro de eso, o sea que lo ornato y lo sagrado estaría regido por las disposiciones de funcionarios civiles administrativos sostenidos por el Estado. No sé si esa es la misma discusión en Chile. Yo creo que lo que tal vez falta discutir, sobre todo en el siglo XIX, es qué peso tiene esa función de administración pública del clero para la constitución de lo ornato y lo sagrado, lo que implicaría un límite distinto que no es solo buscar modelos evangelizadores o de gloria de la iglesia previos. No, muy buena pregunta que no la puedo responder plenamente ahora, pero yo creo que al menos menciono dos cosas. Indudablemente que es la misma situación o muy semejante a la que mencionabas para Argentina, lo que está ocurriendo en Chile. Quizá hay una cosa que puede ser que ocurra acá también, y es que ya desde el 40, o sea, antes de que este proceso se gatille con más fuerza, comienza una discusión sobre prácticas religiosas y la depuración de las prácticas religiosas para constituir una piedad ilustrada, ese es más o menos el término que se instala. Esa discusión, si bien la van a liderar pensadores católicos liberales o que están en una postura más liberal, la mayoría del clero más culto y que va a llegar, digamos, a las posiciones de poder más relevantes, van a sintonizar con ese discurso. Entonces van a ser comprensivos con la piedad popular, pero bueno, ya estamos en el siglo XIX, por lo tanto, entonces hay una cierta idea, por lo tanto, de que la práctica de piedad tiene que reformarse, y esa reforma de la práctica de piedad tiene que verse reflejada en un espacio sacro que debe ser adornado, pero que tiene que tener un adorno adecuado a lo que se quiere promover en términos de práctica de piedad. Entonces, me parece que si bien esas tensiones existen entre unos recursos que van a venir del Estado para qué sé yo, renovar la catedral, que eso va a ocurrir más hacia finales del XIX, hay una cierta sintonía, hay unos ciertos puntos de contacto entre el alto clero, podríamos decir, y la élite intelectual del XIX. Y al mismo tiempo se buscan canales para saltarse ese escollo, porque indudablemente que es un escollo. En el caso de la Basílica de Salvador, solicitando donaciones. El esfuerzo de Casanova, el esfuerzo de Valdivieso, de los dos arzobispos, es saltarse ese financiamiento estatal y buscar un financiamiento privado para levantar el templo. Pero bueno, el asunto hay que discutirlo más y pensarlo más. Muchas gracias por la pregunta. Quizá agregar respecto a lo que planteaba Juan Ricardo con respecto a la dimensión política, que vimos las imágenes de la iglesia de la compañía destruida, y en el fondo se genera este gran debate si es necesario demolerla o reconstruirla, y vence la versión de demolerla, o sea, un templo que se podría haber restaurado y reconstruido. Sí. Y es esa lucha, ¿cierto?, política, en que la opinión liberal dice no queremos que mantener estas prácticas piadosas que tienen a 2.000 personas a ciertas horas, ¿cierto?, a la luz de las velas. Entonces pasemos a otro tipo de, modernicemos también esta práctica. Entonces empieza a haber una dimensión interesante política de intervención que finalmente logra ganarle a la visión
en ese caso, en prensa, la revista católica, que dice debemos reconstruir, en el fondo, en honor a los 2000 muertos. a los 2000 muertos. Sí. Sí, solamente quería añadir que coincidentemente acaba de salir en Lima un libro sobre la única iglesia neomedieval de Lima, la iglesia de la Recoleta, los Sagrados Corazones, y es muy interesante también. Ahí he tenido la oportunidad ya de leer el libro y sobre esa dimensión política, ¿no? De una iglesia ilustrada y la modernidad, pero cómo ese modelo no ha cuajado, interesantemente, en Lima, ¿no? Y también porque fue producto de un incendio. O sea, hay muchas cosas en común. Claro, coincidentes en esos procesos. Ujú. ¿Querías añadir algo, Vanina, que te interrumpí? No, está bien. Era solo una cuestión, añadir algo a lo que mencionaba Roberto, que podríamos decir, esa superposición iglesia y Estado ya está presente, ¿no? Obviamente en periodo colonial, de Toledo, digamos, con los jesuitas y demás. Lo que a mí me parece muy interesante señalar en este caso, o en el marco de temporalidades, es que si bien, consecuencia de la expulsión, la idea es que todas esas iglesias continúen en su función de uso, en su función religiosa, el monarca decide ceder todo el poder de las decisiones a los obispos en ese sentido, ¿no? En lo que tiene que ver, en lo que respecta a materia de decoro, de ornato, de liturgia. Y ahí me parece que hay si bien hay obviamente una superposición de intereses, también empieza a haber como un proceso casi como de separación, de avance al camino de la secularización que después se va a dar en el 19. Y entonces eso sí me parece interesante de empezar a pensar también ahí, en base entonces a qué criterios, ¿no? Si son efectivamente los eclesiásticos, si son los de la política del Estado, los que se van a tomar decisiones en materia de esos edificios, ¿no? Donde el patronato regio cada vez empieza a correr más. Sí, yo tal vez por una cuestión, perdón, ¿No? siempre una cuestión del 19, pienso el clero patriota, ¿no? Y el ornato del templo desde la revolución que cambia, el clero rosista, después la discusión entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires de quién sostiene al clero, ¿no? Que se da en toda la discusión constitucional, si el Estado o los fieles, ¿no? Sí. Que es la pregunta central que creo que atraviesa el 19. Pero sí, bueno, un tema muy interesante que creo que los invito a seguir en el café, agradeciéndoles su presencia. Entonces, volvemos a retomar el contacto a las 11:30. Muchas gracias por su presencia. Gracias, Andrea. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.